Diálogo Directo. Ya son las 12 horas con 33 minutos, 12 con 33 minutos. Saludamos a esta hora para nuestro segmento de entrevistas en la segunda entrega de Punto Noticias a través de Pitinto Universal a la legisladora Silvia Salgado, integrante de la Comisión de Educación. Asambleísta Salgado, buenas tardes, gracias por acompañarnos, bienvenida. Le saluda Licenia Espinel. Hoy esta comisión, podemos decirlo de una forma, fue ignorada por el ministro de Finanzas, Richard Martínez. Estaba prevista una comparecencia, sin embargo, él a última hora envió una excusa y no asistió. La comisión buscaba explicaciones de este funcionario respecto a la falta de pago a los becarios y, en fin, a una serie de funcionarios, entre ellos precisamente personal de salud, que es muy esencial para enfrentar el manejo de esta pandemia. ¿Qué decisión adoptaron como comisión respecto a esta enésima inasistencia del ministro de Finanzas? No solo a esta comisión, sino a varias que han pedido su presencia vía telemática y a las que no ha acudido. Pero en este caso, en la Comisión de Salud, ¿a qué decisión llegaron? Gracias, Licenia, por esta oportunidad. Un saludo a quienes siguen este medio de comunicación. Yo quisiera reiterar, mi apreciación. No es únicamente a esta comisión, es a las comisiones, es a la Asamblea Nacional, pero al mismo tiempo yo he advertido, es con la complacencia de la propia Asamblea, por qué no decirlo, de una mayoría que muchas veces se ha intentado en el Pleno resolver la comparecencia o en otros casos exigir a las autoridades de la Asamblea que den paso a un juicio político, lo que determina que el ministro de Finanzas pueda, más que burlarse, diría yo, hacer caso omiso de la situación que está viviendo el país en las circunstancias de una crisis sanitaria y de una crisis económica. Es decir, no hay aquí un tema muy particular respecto de tal comisión. Hay una actitud y una política pública avalada por el presidente de la República, del gobierno nacional, porque los ministros están supeditados y han aceptado que quien decida sea el ministro de Finanzas, y en definitiva no se cumple la Constitución, no se cumple la ley, se irrespetan los derechos de las personas, y es más, acá se ha evidenciado el día de hoy que ni siquiera dictámenes o procesos judiciales que se han seguido, el ministro de Finanzas lo cumple. Por lo tanto, no estamos en un Estado de Derecho. Se hace uso del estado de excepción para violar esos derechos, ¿no? Por lo que en esta comisión hemos ido realmente a recurrir a las últimas instancias que nos quedan. Lo uno es rechazar o evidenciar el reiterado incumplimiento de la Constitución y la ley para con la Asamblea por parte del ministro de Finanzas. Segundo, solicitar al presidente de la Asamblea Nacional para que en la próxima sesión del Pleno se incorpore como punto del orden del día la comparecencia personal e intransferible del ministro de Finanzas a fin de que informe sobre los recursos económicos no transferidos para programas de becas, incluyendo los programas de el pago a los médicos posgradistas y a los internos rotativos que caen en el ámbito de nuestra competencia. El artículo 3 realmente ya es una medida extrema, pública y anunciada de no darse cumplimiento a lo señalado, es decir, en el artículo anterior, que se ponga en el orden del día la comparecencia al Pleno, se proceda desde el presidente de la Comisión de Educación, la vicepresidenta y todos los integrantes. Mire usted lo que dice la resolución, precisamente a pedir o lograr, para lograr el objetivo de incorporar en el punto del orden del día y para que el CAL califique el juicio político que fue interpuesto a nombre de la comisión por el asambleísta Jimmy Candel, a pedir la apelación de la presidencia, ¿no? Si es que porque no hasta el momento el señor Litardo no les ha dado oídos, o sea, no es solo su comisión, como usted lo señala, son varias comisiones. Entonces, hemos adoptado se va a apelar de manera reiterada hasta que se cumpla. Es decir, habrá la apelación a la presidencia por parte del presidente
por parte del vicepresidente y por parte de los nuevos miembros. Es decir, vamos a tener una suerte de una insistencia a presión, utilizando mecanismos legales que nos da. Y el artículo 4 obviamente es referente a que evidenciar, o sea, de que hay un bloqueo al juicio político y demandar al CAL y al presidente el trámite correspondiente. Finalmente, ante el conocimiento de que se extenderá el estado de excepción en el país, hacer conocer a la Corte que a nombre del estado de excepción también se viola derechos y se incumple la Constitución, porque inclusive el Estado de Derechos tiene limitaciones. Me refiero, ¿no es cierto?, al de garantizar los recursos para salud y para educación. Eso, Salgado, en definitiva, es lo más importante. ¿Ustedes tienen conocimiento, confirmación de que se va a ampliar este estado de excepción, tomando en cuenta que vence el día de mañana y hay esta incertidumbre en el país respecto a que no se pueden aplicar medidas restrictivas que habían sido dispuestas para controlar la expansión del coronavirus, pero sin un estado de excepción que las avale, pues no se pueden aplicar? ¿Ustedes tienen confirmación que se va a extender? Que justamente por eso estamos advirtiendo. Estamos advirtiendo porque hay y sigue habiendo problemas y crisis sanitaria que requiere que el organismo encargado de la seguridad de pronto nos garantice a todos los ecuatorianos. Pero esto no da camino abierto a violación de derechos y al incumplimiento de la Constitución. Todos los ecuatorianos sabemos y estamos conscientes de la responsabilidad frente a esta crisis sanitaria. Y todos también estamos conscientes de una crisis, está frenada la economía por esta crisis sanitaria. Pero eso no avala la violación de derechos humanos, ni avala el que el gobierno tenga que priorizar justamente la salud y la educación. Y decimos la salud porque, mire, médicos posgradistas que están en primera línea, como se dice, no es llevan 10 meses impagos, ¿eh? Que haya ley esta mañana en la que ya les obliga. Entonces, están impagos. Están en una situación realmente calamitosa ya de problemas humanos, ¿no? Entonces, en estas circunstancias, nosotros lo que estamos es advirtiendo a la Corte que quien tiene, aunque la Asamblea también tiene la posibilidad de revisar estos estados de excepción, sin embargo, ese no es el punto de extremar situaciones, sino de que el estado de excepción se comprende y se aplique como dice la Constitución, con respeto a los derechos humanos y con las limitaciones que exige la prioridad sobre los escasos, inclusive, recursos para el tema de la salud y para el tema de la educación. Ese es nuestro interés, pero es evidente que ya hemos llegado a un punto en donde la propia Asamblea, así lo dice la ciudadanía, no lo digo yo, ¿no? Ha perdido credibilidad su palabra, y como institución tener el 2% de credibilidad realmente ya es reconocer que es una institucionalidad fallida, que en el país las instituciones ya no tienen credibilidad en la palabra, y eso es grave. Absolutamente grave. Y ahí andamos, y también esto ha derivado en una crisis democrática. Por supuesto. Y estamos prestos y estamos a puertas de unas elecciones, y es mucho más grave entonces en ese escenario. Por lo tanto, debe haber una mínima reacción por parte de la Asamblea, porque aquí la generalidad también hace que sea la institucionalidad democrática la que está en duda, está en ciernes y es fallida. Entonces, aquí no se ha logrado, por ejemplo, establecer quiénes realmente son los responsables de actos de corrupción que son de dominio público. Si es que no se logra identificar, es la generalidad, es la Asamblea. Nosotros estamos exigiendo que las denuncias y los casos de corrupción en donde involucra, inclusive a asambleístas, sean investigados y se conozca la verdad, porque de lo contrario, no, se está haciendo daño a la institucionalidad democrática. Muchos dirán, ¿por qué vamos a elegir asamblea? Mire usted el riesgo que es
Por Muchos supuesto, dirán, sí, ¿por con los qué resultados que tienen ahora. asamblea? Con Yo los creo que, resultados de hoy. exacto, con los resultados que tienen de encuestas que indican ese nivel de popularidad o de aceptación o credibilidad tan bajo que tienen. Pero es evidente, si aprueban leyes que precarizan el trabajo, si aprueban leyes que perjudican a la gente, si no pueden manejar una situación de desprecio que tienen los ministros frente a una asamblea, o sea, no pueden esperar otro resultado. Mire cómo actúa el ministro de Salud, que no le entrega la información a la Comisión de Salud sobre el tema de las discapacidades, el ministro de Finanzas, que cuando quiere comparece, cuando quiere no, que tampoco entrega la información, que tienen que ir los representantes de los médicos posgradistas a una comisión prácticamente a implorar que se les paguen recursos que con justo derecho los merecen. 10 meses que no les han solicitado, que no les han pagado, que se echan la pelotita entre el ministro de Salud y el ministro de Finanzas. ¿Qué pueden esperar de la reacción de la ciudadanía frente a este bloqueo que usted dice que existe? Los asambleístas han sido pocos, contados con los dedos de las manos, que han reaccionado y que han exigido el respeto a la institucionalidad de la legislatura, pero no pasa nada. Bueno, Liceña, es que esto no es de ahora. Esto ya es las consecuencias en un estado de excepción, en una crisis sanitaria. Cuando se planteó el derecho que tiene el país a través de la Asamblea Nacional, porque somos órgano de representación, conocer las condiciones, por ejemplo, de la deuda con el Fondo Monetario Internacional o del crédito o del compromiso que hizo el gobierno. La propia Asamblea se negó, mire usted. Hoy estamos viviendo las consecuencias de eso, porque quien firmó ese acuerdo es el ministro Martínez. Cuando se dio el tema de la priorización ya en plena pandemia, del pago de la deuda externa a los bonistas, ¿no? Advirtiendo las necesidades y las dificultades económicas que íbamos a tener, ¿no? Sin embargo, ¿no es cierto? La propia Asamblea, ¿cuántas veces hemos intentado? Y es una mayoría que ahora ya se tiene que evidenciar. Entonces, aquí están los resultados. Entonces, yo creo que al presidente de la Asamblea no le queda más, o sea, que en estos últimos tiempos, en estos últimos tiempos políticos que tiene el periodo de la Asamblea, dar paso a un juicio político para examinar justamente las razones y la política que tiene el régimen, porque no es un tema de capricho de un ministro, es la política que tiene el régimen, ¿no? Frente a la salud pública, frente a la educación pública, frente a la economía del país, frente a una política de endeudamiento, frente a la priorización que se tiene sobre el tema y la problemática que vive el ser humano, por ejemplo, de la política laboral, sobre la política de despidos, sobre la política de cerrar las empresas públicas. Entonces, todo eso demanda realmente una actitud de evidenciar y de identificar, porque aquí se está viendo como que no pasa nada y que es el capricho de un ministro. No, es una política de gobierno que realmente perdió credibilidad y hay consecuencias de eso. El hambre, la desocupación, los problemas de inseguridad, lo que pasa en las cárceles, lo que pasa en la educación, o sea, realmente son las consecuencias de un modelo económico y de políticas económicas que tienen consecuencias sociales. Eso es lo que nos interesa evidenciar, porque no podemos seguir persistiendo sobre una política de endeudamiento. ¿Para qué y para quiénes? Entonces, Salgado, eso es lo que nos interesa conocer. En el tema específico de la Comisión de Salud, más allá de insistir en la necesidad de educación, en la necesidad de esta interpelación al ministro de Economía, Richard Martínez, ¿qué decisión adoptaron respecto a la situación que tienen los médicos posgradistas, los médicos internistas? ¿Qué resolución llegaron? ¿Cómo les pueden ustedes ayudar para presionar a las autoridades a que les cancelen 10 meses? Yo no sé cómo pueden sobrevivir 10 meses sin recibir el sueldo que se lo han ganado trabajando, y más ahora en esta emergencia sanitaria, luchando en primera línea contra el coronavirus. Es que es una total insensibilidad frente a un drama humano. Y además de gente que está salvando vidas. Es no entender y quedarnos en el discurso. Por poco les declararon héroes. Se puso y se logró poner en la ley humanitaria. Eso fue un tema de consenso, inclusive que ya debería estar cumplido porque por mandato de la ley
llamada de ayuda humanitaria también hace referencia al tratamiento y a la prioridad respecto a los médicos posgradistas. Pero no se está cumpliendo, los mismos médicos denuncian que no se está cumpliendo. Por lo tanto, o sea, en la Comisión de Educación, o sea, tiene que agotar estos recursos, que es la próxima sesión, a efectos, o sea, porque si no, la Asamblea tendrá que optar por estos mecanismos, medios de presión, o reconocer ya la Asamblea su limitación, o sea, ya no da más. O sea, pero hay que afrontarlo públicamente, porque de lo contrario, si un ministro tiene la capacidad de no responder a una Asamblea, y porque no responder a la Asamblea es decir, no me da la gana de cumplir la ley, porque ya aprobamos la ley. Entonces, ¿qué nos queda? Nos queda el juicio político, pero está bloqueado. Entonces, ¿qué no queda? Hicimos la ley, está bloqueado el juicio político, entonces ya no le queda más a la Asamblea, al menos, o sea, de quienes hemos venido actuando en este periodo, ya no le queda más. Ya no le queda más que reconocer, ¿no? Reconocer que lo que la ciudadanía está valorando se responde a una realidad. Entonces, es lastimoso decirlo como asambleísta, es lastimoso decirlo. Porque yo creo en la democracia y la Asamblea es una institucionalidad del sistema democrático. Y por eso, realmente, a puertas de unas elecciones, nosotros tenemos que tener claridad, ¿no? De que quienes están bloqueando esto, quienes impiden y qué tipo de gobierno nosotros tenemos, por lo que al menos algunos pensamos que debería realmente de haber un recambio. Y quienes están representando a que se dé una continuidad en las próximas elecciones. O sea, eso tenemos que advertirle a la ciudadanía, porque no es cuestión simplemente de decir no a la Asamblea, sino de defender una institucionalidad democrática que hoy está realmente impedida por el gobierno de turno y que cualquier propuesta electoral que represente esa conducta o ese modelo económico o esas decisiones realmente no le conviene al Ecuador. Muchísimas gracias, asambleísta Salgado, por su tiempo, por la información que nos ha proporcionado. Silvia Salgado, legisladora, asambleísta, integrante de la Comisión de Educación, nos ha acompañado en Punto Noticias, segunda emisión. Gracias, asambleísta Salgado. Punto Noticias, el mundo de la información.